este espacio, Este es mi pueblo, entremos en el segundo segmento de este momento que estoy compartiendo con ustedes. Hablaba en el segmento anterior sobre la rotación de la ineficiencia. Obviamente, cada vez que hago un señalamiento, cada vez que necesito conversar con ustedes, tengo que recurrir a este libro mágico, a este libro azul. El artículo 141 de la Constitución, en la sección segunda del título cuarto del Poder Público, textualmente dice: artículo 141. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Este es el espíritu, pero la realidad es otra. Voy a un detalle. Recientemente fui informado de un operativo realizado por un organismo encargado de otorgar las cédulas de identidad aquí en la zona fronteriza, porque como ustedes he dicho más de una vez, este programa nace desde el corazón de la frontera de Venezuela en el sur para todo el país y para todo el planeta, porque enviamos esta señal a través de YouTube a todo el mundo y tenemos entonces también una presencia a través de canales regionales, aliados y amigos que retransmiten este espacio. Al hacer este señalamiento de la manera como la ley, o en este caso la Constitución y la realidad se van divorciando, nos encontramos entonces con una Constitución que tiene un espíritu extraordinario, verdades que son pero indiscutibles, irrenunciables. Se fundamenta la administración pública en la honestidad, en la participación. Y les comentaba que recibo la información de que en ese operativo de este organismo que otorga cédulas de identidad, me entero de muy buena fuente, y por eso lo hago público, que hubo funcionarios que cobraron 50.000 bolívares a 5 personas extranjeras para otorgarle la cédula de identidad venezolana como si hubieran nacido en Venezuela. Y pude ver una cédula de esa y la persona nació en otro país, creando por supuesto un problema interno, porque a la larga esa trampa va a salir, porque la trampa es como la mentira y la mentira es como la tos, siempre sale. Tarde o temprano se sabe quién cometió el delito, tarde o temprano se sabe quién mintió. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros no somos todavía fuertes de conciencia para poder atacar esos actos de corrupción? ¿Por qué esos funcionarios están en esos lugares enquistados? ¿Por qué ese alcalde, ese concejal, ese director de línea? ¿Por qué ese viceministro? ¿Por qué cada uno de esos funcionarios que forman esta masa burocrática inmensa que tiene el gobierno venezolano se convierten en camisas de fuerza que detienen el desarrollo, el proceso de desarrollo del país? La fuga de capital, de dólares, de miles de millones de dólares a través de Cadivi y luego a través de los otros organismos que se han creado con el mismo propósito de otorgar divisas para la importación. ¿Por qué se entregaron tantos miles de millones de dólares a empresas privadas que luego esas empresas privadas desviaron ese dinero, no trajeron la mercancía y se creó aquel caos? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están esos funcionarios que firmaron? Ese presidente de ese organismo, ese director, esa gerente de finanzas. Pude ver satisfactoriamente cómo fue capturada una directora de planificación de un ministerio porque sencillamente su cuenta empezó a ser investigada por los servicios de inteligencia, quien recibió una información anónima, y se dieron cuenta que esa cantidad de dinero que circulaba a través de esa cuenta estaba muy por encima de los ingresos de esta funcionaria pública. Se le hizo el seguimiento y se contactó que estaba utilizando recursos que eran asignados para determinada acción y los desviaba a su cuenta y luego los pasaba para acá. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero debe haber complicidad. Entonces, ¿por qué se rota a los ineficientes? ¿Por qué se trasladan de un lugar a otro aquellas personas que demuestran no solamente el desconocimiento de la ley, sino que violan impunemente la Constitución?
¿Por qué nosotros todavía con esta decisión de Estado valiente de suspender el tráfico peatonal, de cerrar la frontera con Colombia, que ha puesto al descubierto una olla podrida, o, para utilizar la palabra que utilizó el señor presidente Nicolás Maduro, para poner al descubierto una frontera podrida? Pero esa podredumbre que había y que hay en la frontera es provocada por gente del otro lado del país, del lado colombiano, y gente del lado venezolano, porque no hay delincuentes si no hay cómplices, no hay delito si no hay partes involucradas. Entonces, actuemos con dureza, pero la dureza no la esperemos, con dureza y con conciencia, porque no solamente es un acto de fuerza, es un acto de conciencia. Eso requiere participación. A gritos yo hago mis reflexiones cuando digo hay que involucrarse con el país, hay que querer el país. Qué fácil es sentarse en una silla y empezar a hablar de los males del país. Qué fácil es estar en una cafetería, tomarse 1 y 2 cafés y destruir al gobierno con palabras. Qué fácil es referirse a la oposición desde lejos y enfrentarse también al gobierno y no asumir posiciones. Qué fácil es culpar a los demás de la corresponsabilidad que tenemos. Y hablo de los dos términos, del término de responsabilidad y el término de la corresponsabilidad. Hoy, por la reflexión constante que se hace en el planeta, por esa gente que andan tratando de interpretar el mundo y darle unas explicaciones a lo que sucede, ya no se habla de la responsabilidad individual, sino de la corresponsabilidad individual en los hechos colectivos. Cuando en un sector, en un barrio marginal, la situación es pésima, la luz, la electricidad no llega con fluidez y a un poste de luz se pegan yo no sé cuántos hogares que tienen unos ingresos magros, ínfimos. Cuando las carreteras no sirven, cuando los periodos de lluvia lo que convierten esas carreteras en canales, cuando la inseguridad pone en vilo las noches de estas personas, cuando hay los embarazos de niñas de 15, 16, 17 años, de adolescentes. La comunidad no es capaz de reunirse para tener ideas colectivas y resolver y ayudar a resolver. ¿Por qué no participamos? ¿Por qué dejamos que la ineficiencia sea rotada en funcionarios ineptos? Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo.